Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora nos acompaña Malena Pineda. Ella es jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, y vamos a hablar con ella sobre los avances que hay en el proceso de inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad. Buenas noches, bienvenida a Punto Económico. Muy buenas noches. Cuéntenos un poquito. Primero, me gustaría ponernos en contexto. Entiendo que existía algún tipo de regulación que pedía mayor facilidades para aquellas personas con discapacidad, y habían ciertas obligaciones que sobre todo las empresas públicas, las instituciones públicas tenían que seguir. Cuéntanos un poquito de este tema. A ver, el Perú tiene un marco legislativo ahora bastante bueno, porque el 24 de diciembre del año pasado salió publicada la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, que ha sido reformulada a la ley anterior, que es de data del año 99, se ha reformulado a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el último tratado internacional de derechos humanos que el Perú suscribió hace 5 años, que está vigente, ¿no?, para el Perú. Entonces, una de las obligaciones que traía este tratado internacional, independientemente de la enumeración de muchos derechos y principios y todo un nuevo paradigma para el momento de entender la discapacidad y atender a la población con discapacidad, era que el Estado, además de respetar los derechos, tenía la obligación de adecuar su legislación en el marco de este tratado. Y es toda la legislación, o sea, no solamente son leyes, reglamentos, y tiene que ver también con adecuar los servicios, los programas, las políticas públicas, ¿no? ¿Cuáles eran las principales digamos, medidas puntualmente que se tenían que aplicar? A ver, la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad nos trae una nueva visión para entender la discapacidad, que no tiene que ver con que el problema de la discapacidad esté en la persona y verla solamente desde el punto de vista médico, sino que la persona con discapacidad es una persona que tiene una deficiencia que puede ser física, sensorial, mental, intelectual, pero que esta deficiencia tiene que ver con las barreras que tiene que enfrentar cotidianamente, que pueden ser barreras físicas, arquitectónicas, económicas, políticas, sociales, actitudinales, y que le ocasionan la discapacidad. Por lo tanto, no se trata de normalizar a las personas con discapacidad, sino que el problema está en la sociedad, que ha creado una serie de barreras impidiéndole a este sector de la población ejercer sus derechos. Por lo tanto, somos la sociedad, el Estado, todos los que tenemos que ir eliminando este tipo de barreras. ¿En qué campos? En el campo educativo, para que los niños, niñas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad puedan asistir a las escuelas, las escuelas regulares, y no solamente a las escuelas especiales que creó un universo paralelo, pues no, los chicos con discapacidad se educaban en las escuelas especiales, donde no se les daba una educación con calidad. Además, había muy pocas, y existen todavía muy pocas escuelas especiales. Entonces, estos pasaran a la regular, daba lugar a que fuera una de las pocas, o yo podría decir que la primera política pública de lucha contra la discriminación, porque entonces se educan en condiciones de igualdad, pero con determinadas adaptaciones, ¿no? Para Ahora, que pero no, en el tema de la educación, no es solamente por el tema de la diferencia en la calidad de la educación. Probablemente lo más importante sea, digamos, pertenecer a un grupo, digamos, que no tiene esa discapacidad, y por lo tanto digamos, el interactuar con personas, entre personas, digamos, sin la discapacidad, con las personas con discapacidad, digamos, aumenta la generación de una normalidad en las relaciones, que a la hora de llevarlo, por ejemplo, a lo laboral, digamos, ya no sea extraño, sino sea algo normal. Simplemente es una persona que tiene discapacidad y que, digamos, no usa de repente la escalera, sino usa el ascensor. Listo. Tú lo has dicho bien claro, ¿no? O sea, no se trata de normalizar a las personas. El beneficio de la política de educación inclusiva trae un beneficio no solo en el aspecto de la calidad de la educación, sino en el aspecto social, como tú has dicho, ¿no? Vamos a aprender todos en la diversidad, porque dentro del aula todos somos distintos, todos somos diversos y todos tenemos diferentes necesidades educativas, ¿no? Tenemos las comunes, las individuales, las especiales, que están asociadas a la discapacidad. Entonces, yo voy a adecuar mi infraestructura para que sea accesible para atender a los chicos con alguna discapacidad física, o una visual o una auditiva, ¿no? Voy a dar accesibilidad en ese sentido.
también mi currícula la voy a adaptar. No es que voy a tener 2 currículas, sino que la voy a adaptar a la necesidad educativa que tenga este chico. Por ejemplo, los chicos que tienen déficit de atención. Estos chicos no tienen una discapacidad, pero ellos necesitan también una adaptación para que el profesor, conociendo la problemática que ellos tienen, puedan también aprender. Porque en el aula diversa aprendemos todos. Ahora, no se trata de que todos los chicos con discapacidad ingresan a la educación regular, ¿no? Los colegios regulares, sino aquellos que tienen una discapacidad leve o moderada, los físicos, los intelectuales, mentales, ¿no? En la especial todavía quedan algunos que debido a la multidiscapacidad o la discapacidad severa necesitan una educación más personalizada y mucho más detallada con determinadas características, ¿no? Ahora, eso es en el tema de la educación. En el tema de las instituciones públicas, entiendo que tenía que haber de cierta forma una adecuación también para que puedan, cualquier ciudadano, así tenga discapacidad, pueda ser servido por las instituciones públicas. Ahí estamos hablando de ver la accesibilidad desde no solamente lo físico y arquitectónico, que tiene que ver con que las instituciones públicas y las privadas que brindan un servicio público sean accesibles para todos. Y para todos incluyen las personas con discapacidad que tradicionalmente por las barreras que se han construido, han estado relegadas, invisibilizadas, discriminadas, ¿no? Sin acceder a los espacios públicos, sin ejercer sus derechos y sin acceder a los servicios públicos y dependiendo de terceras personas. Por lo tanto, incrementándose la situación de pobreza y con la dependencia que esto lleva, ¿no? También tiene que ver con la accesibilidad de los espacios urbanísticos, que es obligación de las municipalidades diseñarlos, ¿no? Entonces, que lo puedan usar todos, ¿no? Entonces, porque claro, tú tienes una rampa y tienes una escalera. Todo el mundo usa la rampa, porque es de más fácil acceso, porque tiene una pendiente mucho más cómoda, porque es antideslizante, ¿no? Tú tienes que tener un ascensor también accesible para que ingrese una persona en silla de ruedas, gire, que tenga los botones en braille, es decir, de lo que se trata es de hacer diseños de bienes, en ese sentido de bienes, de programas, de servicios, de políticas públicas que sean accesibles para todos con un principio llamado el principio de diseño universal, que está incorporado en la Ley General y también en el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Y qué dice este principio? Dice que lo que se debe hacer es poder diseñar estas cosas para todos, porque es mucho más caro hacer adaptaciones futuras, que si tú lo construyes, es una lógica. Entonces, eso lamentablemente en el país, si bien se ha avanzado un poquito, se necesita mucha difusión, porque son muy pocos los ingenieros, los arquitectos que conocen las normas de accesibilidad para personas con discapacidad y tampoco no conocen el principio de diseño universal. Entonces, de forma tal que, por ejemplo, cuando se haga un nuevo centro comercial, digamos, quien diseñe los centros comerciales puede entender que tiene que adecuar todo el espacio para que todo el mundo pueda hacer uso de de los bienes de los espacios comunes. Y las municipalidades tienen que otorgar licencias únicamente cuando estos sean accesibles para todos. Entonces, porque ahí genera todo un problema y por eso viene el tema de las multas, ¿no? ¿Cómo vamos avanzando en este tema? ¿Cuánto se ha avanzado? Yo creo que se ha avanzado poco, pero en lo poco hay experiencias muy buenas en varias municipalidades que cabe destacar, ¿no? Pero esto pasa porque desde la más alta autoridad de la municipalidad, que es el alcalde, debe haber una decisión por aplicar efectivamente las normas, porque por tener una tabla de infracciones y sanciones que recoja esto y recoja las multas, porque no se otorguen licencias de construcción, ¿no? O de funcionamiento sin contemplar la accesibilidad, porque si se dan estas licencias, también la municipalidad debe fiscalizar, debe imponer otro tipo de sanciones. Esto es a nivel nacional, ¿no? O sea, es Lima, provincias, es para todos. Desde hace años, pero son muy pocas las entidades que multan en ese sentido. Es decir, efectivamente, entiendo entonces que hay un esquema de multas, de sanciones municipales para aquellas empresas, por ejemplo, que abren algo con una licencia de funcionamiento y que no es universal el uso de lo que van a hacer. Voy a poner un caso, a ver, ¿qué pasa cuando colisionan dos derechos, digamos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un pequeño restaurante abre
Mi pequeño restaurante tiene un segundo piso y es bastante pequeño, ¿no? No sé, pues pongamos 100 metros cuadrados, tiene una escalera, no hay forma de poner un ascensor ahí. Y, digamos, digamos, ¿qué cosas para hacerlo universal en la medida de lo posible? ¿Qué es lo que se debería hacer para que, digamos, se puedan cumplir con las normas sin, por el otro lado, no sé, rediseñar todo el edificio? ¿Cómo puedes hacer convivir ambas cosas? Bueno, sucede lo mismo, por ejemplo, con un local municipal en provincias, ¿no? O como, por ejemplo, una oficina del Poder Judicial, un juzgado de paz que lo instalen en un segundo piso de algún distrito, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer un corte entre las edificaciones que se construyeron antes de la vigencia de las normas de accesibilidad para personas con discapacidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones y las nuevas, ¿no? Las nuevas se tienen que construir bajo el principio de diseño universal, o sea, tienen que ser accesibles para todos. Ahí tenemos una primera distinción. Claro. Lo antiguo no se puede cambiar porque no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. O digamos, se podría, pero no es... Hay todos unos procedimientos y hay unos plazos, ¿no? Porque obviamente, en el caso que tú señalas, si es, por ejemplo, un restaurante, seguro que es un restaurante pequeño, pero de hecho la municipalidad, al otorgar la licencia, le va a exigir que que instale una rampa, cuyo costo es de 100 a 120 soles, en el caso que sea una rampa pequeña de cemento, ¿no? Para el ingreso de alguna persona con... Sí, exacto. Y además, las mesas que tienen ese primer piso no pueden estar todas juntas, por una cuestión de libertad, de seguridad, ¿no? De todos los comensales, independientemente que haya una persona con discapacidad. Si tiene un segundo piso, pues tiene que también reservar, hay que aplicar mucho el criterio, reservar mesas para alguna persona con discapacidad que se ubique en el primer piso, ya que no tiene un ascensor. Lo que yo no puedo hacer es otorgar una licencia, por ejemplo, a un juzgado de paz que se va a ocupar en un segundo piso de un local y donde no hay ascensor, y donde van los litigantes, ¿no? Los usuarios que pueden tener cualquier discapacidad motora, y entonces, ¿cómo van a hacer la diligencia? En la calle lo van a subir cargado con la silla de ruedas, ocasionándole posiblemente algún perjuicio en su salud. Claro. Hay una gran diferencia, y por eso creo que al principio hablábamos sobre el tema de las instituciones públicas, porque en el caso de los privados, digamos, es importante, pero es mucho, mucho más importante en aquellas instituciones públicas donde todos tenemos el derecho de ir. En el privado, bueno, tú eliges este o eliges el otro y se acabó. En otro lado no, digamos, es un monopolio del servicio. Por lo tanto, solamente vas a poder ir o a un juzgado, o a una RENIEC, o a un... Entonces es mucho más complicado. Porque además el servicio se otorga para todos los ciudadanos. Ciudadanos somos todos. Y no otorgarlo para las personas con discapacidad es hacer una barrera y es generar una discriminación. Entonces el mensaje que la institución pública, que además debe cumplir las normas, es ciudadanos son todos, pero estos no. A estos sí le brindo el servicio, a estos los discrimino. Y en el Perú, aparte de la legislación sobre discapacidad, recordemos que la falta de ajustes razonables que genera una discriminación podría convertir la discriminación en un delito, porque la discriminación está penado en este país. Entonces, hay que ver todos esos ámbitos. Señora Pineda, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero es importante en todo caso que, sobre todo las instituciones públicas, que es lo que hablábamos al principio, entiendan la importancia de, si es que no se puede, bueno, por lo menos tener los planes, ver cómo podemos incluir, si es que por un tema de presupuesto o lo que fuera, pero tiene que estar en el plan estratégico de todas maneras, por lo menos. Muchas gracias Siempre se puede. Muchas gracias por venir a Punto Económico, y volvemos en la tercera parte del programa con José Carlos Lumbreras. Vamos a hablar de las 10.000 empresas principales del país. Volvemos.